Señora Marta Rondón, psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú. Y a continuación contaremos con la intervención del señor Pablo Andrés Proaño Pazmiño, abogado por la Universidad San Francisco de Quito, quien ejerce sus funciones en la firma Dignidad y Derecho, cuenta con experiencia en análisis jurídicos en temas de aborto, eutanasia y género. Marta Rondón en su intervención dijo que el aborto no causa daño a la salud mental. El síndrome posaborto no se incluye en la lista de los diagnósticos de los trastornos mentales. Ya inicia en este momento la próxima intervención. Corresponde a Pablo Andrés Proaño Pazmiño, abogado, parte de la firma Dignidad y Derecho. Voy a referirme al tema de los requisitos de acceso al aborto que establece el proyecto de ley que estamos tratando en la presente sesión. Primero que nada, es importante puntualizar que el proyecto de ley no establece requisitos para el acceso al aborto. Conforme lo establece el artículo 20 del mismo proyecto, bastaría únicamente con llenar un simple formulario para que la mujer pueda proceder a practicarse un aborto. La falta de requisitos del proyecto de ley configura varios problemas a nivel legal, de los cuales, por motivos de tiempo, me referiré únicamente a tres. El primero, la falta de requisitos desconoce en varios puntos el mandato de la sentencia de la Corte Constitucional. Segundo, la falta de requisitos impide reconocer los hechos fácticos que configuran la excepción penal, condición para la práctica del aborto. Y tercero, la falta de requisitos trae consecuencias sobre la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, la persecución de los delitos y el ejercicio de la práctica médica. Sobre el primer punto, es importante recalcar que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en caso de violación, no legalizó el aborto con causales. Bajo esos parámetros, el aborto en el Ecuador es una excepción penal configurada en el artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Como toda excepción, esta debe ser demostrada y los requisitos establecidos en la ley deben ser los que permitan demostrar la configuración de dicha excepción. Es por ello que la Corte Constitucional establece que, si bien la sentencia del delito de violación no puede ser un requisito porque su omisión excedería el tiempo de la gestación, deben considerarse como requisitos otros elementos del proceso penal, como por ejemplo el examen médico, la denuncia o la declaración juramentada de la víctima. Sin embargo, estas disposiciones no han sido recogidas por el proyecto de ley. Entonces, pasamos al siguiente punto. Sin requisitos, no hay forma de demostrar que el embarazo es producto de una violación, por lo que no se puede proceder al aborto. Y este no es un tema de discriminación o de ideología, es una situación de estricta técnica jurídica. Si exijo la restitución de un derecho, necesito demostrar que soy titular del mismo, en primer lugar. Si se alega que el embarazo es producto de una violación, debemos de encontrar al menos indicios del crimen para proceder a practicar el aborto. Esto es lo que significa la palabra requisito, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa circunstancia o condición necesaria para algo. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la falta de requisitos en el proyecto de ley? En primer lugar, se estaría legalizando en la práctica el aborto libre. La excepción penal se configura por la violación, pero sin examen médico, denuncia o declaración juramentada, basta la sola alegación para configurar la excepción y proceder a la práctica del aborto. Y hay que recalcar que la denuncia realizada posterior al aborto, que establece el proyecto de ley, no constituye un requisito, precisamente porque puede realizarse hasta 48 horas después de practicado el aborto. En segundo lugar, se pone en peligro la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, porque el aborto, dependiendo de la edad gestacional, responde a procedimientos médicos distintos. Si no se establece un examen médico como requisito al aborto y no se determina con certeza la edad gestacional, el uso de un procedimiento atemporal traería consecuencias nefastas para la salud de la niña, adolescente o mujer que acuda a practicarse un aborto. Tercero, sin la comprobación de que existió un delito, tampoco pueden activarse los mecanismos estatales para perseguir al violador,
o se activarán tardíamente, o aún peor, se activarán cuando no exista un delito, afectando así a la eficacia del sistema y a las verdaderas víctimas. Finalmente, si no existen requisitos en la ley, tampoco existirá una prueba de que se configuró la excepción del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Esto significa que el personal de salud estaría expuesto a ser judicializado por el delito de aborto consentido. ¿Cómo podemos resolver estos problemas, señores asambleístas? ¿Cómo podemos proteger de mejor forma la salud de nuestras niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación? ¿Cómo podemos garantizar el respeto a la vida desde la concepción en los términos establecidos por la Corte Constitucional, nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Cómo podemos proteger a los médicos para que puedan ejercer su profesión libremente? ¿Cómo podemos perseguir a los violadores con mayor eficacia y eficiencia? Debemos establecer en la ley requisitos de acceso al aborto que sean claros, acordes al ordenamiento jurídico y acordes a nuestra realidad nacional. Sin requisitos, señores asambleístas, no hay justicia, no hay seguridad jurídica y no hay una verdadera reparación a las víctimas de violación. Estos son los puntos que he venido a exponer el día de hoy. Les agradezco por su atención. La intervención de Pablo Andrés Proaño